Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar aquí nuevamente exponiendo la palabra de Dios. Y a mí se me ha asignado esta mañana predicar en el capítulo 4. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y la porción que yo voy a predicar está en Marcos 26 hasta el 34. Estamos en una sección llamada Las Parábolas del Reino. El pastor Paul la semana pasada predicó sobre la parábola del sembrador, y recuerden ahí que él hablaba de una semilla que cae en una buena tierra. Esa semilla representada en un corazón dispuesto, que acepta la palabra y a su tiempo da fruto. Yo voy a predicar esta mañana dos parábolas más que tienen algo que enseñarnos. ¿Qué tal si oramos para que también el Señor nos ayude a comprender este texto y no solo eso, sino a aplicarlo en nuestras vidas? Padre, gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos aquí en comunidad para alabarte, para honrar tu nombre, Señor. Te pido, Dios, que en esta oportunidad de compartir pueda ser usado, Señor, para ayudar en algo, Señor, a mis hermanos a través de la exposición de tu palabra. Que nos ayudes a comprender y no solo eso, sino a aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al texto bíblico, Marcos 4, del 26 al 34. Ok, bueno, recuerden ahí que el Señor Jesús enseñaba con parábolas, con ilustraciones para enseñar verdades divinas, y en medio de esas enseñanzas crear curiosidad para que algunos de los discípulos que estaban por ahí o de las personas sintieran ahí un interés. Y como dice Marcos en versículos anteriores, se acercasen a preguntarles qué significaba. Ahora, a mí me ha tocado exponer dos parábolas que son bastante conocidas dentro de las iglesias cristianas. Una es la semilla que crece y la otra es la semilla de mostaza. Para los que han crecido en una iglesia por mucho tiempo, seguramente han escuchado múltiples predicaciones acerca de la semilla de mostaza. Pero bueno, aquí vamos con la primera. Vamos a leer todo el pasaje. Dice que el Señor Jesús les preguntó, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El Señor Jesús dijo, esta es la otra parábola, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Él dijo, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos.
Entonces, como les decía, estas parábolas son bastante conocidas y fueron dichas por el Señor Jesús para comunicar algo en concreto. Recordemos que el Señor utilizaba estas verdades, quería lograr algo en las personas. Y lo que yo considero que Marcos está diciendo, esta es una idea central que puede anotarla, es que Marcos, desde el capítulo 4 al 26 al 34, muestra que el reino anunciado por el Señor Jesús tendrá un crecimiento abundante y finalmente cumplirá su propósito. Yo le repito, Marcos muestra que el reino anunciado por el Señor Jesús tendrá un crecimiento abundante y finalmente cumplirá su propósito. Ahora, como decía el pastor, durante este estudio de Marcos, nosotros hemos aprendido acerca de las señales del reino, las sanidades, la expulsión de los demonios, la atribución de la autoridad, el llamar a los seguidores hacia sí mismos, todas estas como evidencias de que este era el rey que había llegado, el Mesías prometido, el Mesías esperado. Pero el Señor Jesús no solo dio señales del reino, sino que habló del reino. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios o escuchamos este término, podemos tener muchísimas ideas acerca de lo que esto significa. O quizás podemos tener algunas referencias que lamentablemente no nos ayudan. Por ejemplo, si usted ha escuchado sobre cómo es vivir en el reino de Arabia Saudita, un reino presente, establecido en el presente, usted va a descubrir que allí el rey gobierna con una autoridad muy amplia. Él es el duro ahí en ese lugar. Pero también está otro reino como es el de España. Ahí el reinado es diferente, pero aún así tiene mucha autoridad, pero aún así las decisiones son tomadas por otras personas. Y algo que los caracteriza a estos reinos es el poder, son los privilegios, son las clases sociales, los títulos, lo que puedes aportar dentro de ese reino. Ahora, si estas referencias nosotros las utilizamos para intentar comprender lo que el reino de Dios, lo que es el reino de Dios, pues vamos a distorsionar su significado y todo lo que implica. De hecho, los discípulos del Señor Jesús, ahí los 12 y los otros que están en incógnito porque el texto no los muestra, tenían una idea distorsionada sobre lo que implicaba el reino de Dios, sobre su significado. Para ellos, el Mesías vendría como un rey libertador, es decir, un rey que vendría con ejército, con poder militar, capaz de derrotar a sus enemigos de ese entonces, que era el Imperio Romano. Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano y esa era la imagen de muchos israelitas de ese entonces. Ellos tenían una idea de un reino visible, o sea, poderoso, victorioso, que iba a derrotar a sus enemigos. Pero el reino que anunciaba el Señor Jesús tiene otra connotación, es bastante diferente y por eso considero importante comprender un poquito más sobre qué es el reino de Dios o qué es lo que el Señor Jesús estaba intentando decir al utilizar este término, porque así va a ser mucho más fácil que estas parábolas, cuando las empiece a explicar, sean más comprensibles y también más fácil aplicadas a nuestras vidas. Entonces, pero antes de eso yo tengo un concepto, que ahí lo he redactado, sobre lo que es el reino de Dios, y dice así: el reino de Dios tiene un rey, y este rey es Jesucristo, y a diferencia de los reinos de este mundo, su gobierno no se basa en la fuerza, la política ni los privilegios humanos. Se hace visible cuando las personas reconocen su autoridad, se rinden voluntariamente a Él y sus vidas son transformadas. En otras palabras, el reino de que habla el Señor Jesús es el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Es su voluntad reinando en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, deseos y acciones. Es un gobierno en el interior
que nos lleva a imitarlo en el exterior. Esto es totalmente contrario a la idea de un reino humano, porque mientras los reinos de este mundo, los que están ahí presentes en nuestra época, se caracterizan por el poder, el privilegio, los títulos, el reino de Dios se caracteriza por virtudes que muchas veces contradicen los principios o valores de este mundo. Por ejemplo, en el reino de Dios, el camino hacia la grandeza es el servicio. El Señor Jesús dijo eso. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo puedo ser el más grande en el reino de Dios? Y la respuesta del Señor Jesús fue, hazte más servidor. Tienes que ser más servidor. En el reino de Dios, y esto es difícil, las personas oran por sus enemigos y los bendicen. ¿Ha hecho eso? O sea, alguien que es considerado un enemigo para usted, ha orado por estas personas y no solo eso, los ha bendecido. Bueno, eso son principios del reino. En el reino de Dios, los niños son valorados y son puestos como ejemplo para los adultos. Recuerden ahí, vamos a encontrar en los evangelios que los niños se acercaban al Señor Jesús y los discípulos pensaron que esto era molesto para Él, pero Él los reprende y les dice, no, les da valor, les da reconocimiento y los pone como ejemplo. En el reino de Dios los niños son valorados. Otra más, en el reino que el Señor Jesús anuncia, la vida interior, escuche, la vida interior es más importante que las apariencias externas. Y el Señor Jesús habló también de esto, ahí a los fariseos, que les dijo que ellos de boca lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Se puede tener una apariencia externa de una vida como creyente, pero al final la vida interior puede ser un desastre. En el reino de Dios no existen etnias superiores ni personas de segunda clase, porque todos tienen un valor igual. Esto de aquí es muy conocido para nuestras vidas. El que comete una falta terrible. O sea, en el reino de Dios, si alguien comete una falta terrible, no es despojado, sino que es restaurado, es recibido, incorporado. En el reino de Dios, dar es mejor que recibir. Eso es un principio que hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo podría continuar mencionando ejemplos de lo que el reino de Dios implica, pero si se dan cuenta es muy diferente. Ahora, si sus valores son muy diferentes a los reinos de este mundo, ¿cómo este reino va a crecer? O sea, ¿cómo puede crecer? ¿Cómo puede avanzar si choca con las ideas que podemos tener? ¿Cómo puede un reino así extenderse y ganar influencia en el mundo? Bueno, estas dos parábolas nos dan esta respuesta. Así que vamos a la primera parábola. Versículo 26, dice, el Señor Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Y aquí nuevamente el Señor Jesús utiliza al agricultor para ilustrar una verdad. El agricultor siembra la semilla en la tierra. La tierra representa a las personas. ¿Y recuerdan la buena tierra de la que habló el pastor Paul? Bueno, aquí esa tierra representa la idea de un corazón que recibe la palabra, un corazón dispuesto. Y aquí está hablando al parecer de esa tierra. Entonces, la semilla cae, que representa la palabra de Dios, y si lo llevamos más práctico, puede ser un principio de Dios, que es sembrado en el corazón de las personas. Aunque son desafiantes, son sembrados en las personas. Y cuando cae en esta buena tierra, en un corazón dispuesto, cobra vida y empieza un proceso de crecimiento. Ahora, en esta parábola,
yo puedo ver al menos 3 características del crecimiento del reino de Dios. Número 1, el crecimiento del reino de Dios se produce por el poder de Dios y es visible. El crecimiento se produce por el poder de Dios y es visible. Esto debe ser una convicción en nuestras vidas. Nuestra vida espiritual crece por el poder de Dios y es visible ante las demás personas. Versículo 27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Es decir, el crecimiento de la planta sucede sin que el agricultor entienda cómo ocurre. Y de paso tampoco tiene el poder para dar vida a esa planta. Dios es quien da vida a las plantas y les da el crecimiento. Eso es algo que debemos de tener súper claro. De la misma manera, hermanos, el crecimiento del reino de Dios, el crecimiento espiritual, no depende principalmente del esfuerzo que nosotros le pongamos, sino que en última instancia es por el poder de Dios que nosotros podemos crecer. Y esto apela a esos momentos en los que nosotros no vemos cambios evidentes. No sé si le ha pasado, pero escuchamos la predicación, leemos la Biblia, oramos, pero parece que nada está pasando. No vemos los resultados, o tal vez hemos estado orando por alguien que por muchos años y vemos que la persona es muy terca, no cambia, no hace caso y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿cuándo es que va a cambiar esta persona? ¿Qué está pasando? O quizás a nosotros mismos, ¿por qué aún sigo luchando con mis debilidades? O sea, no vemos crecimiento. Sin embargo, el Señor Jesús nos recuerda con esta parábola que hay una obra que ocurre debajo de la superficie. Que así como el agricultor no puede ver el proceso que está ocurriendo debajo de la tierra, nosotros tampoco podemos ver todo lo que Dios hace en el interior. Dios obra en el silencio, hermanos, la mayor parte de las veces. Y las palabras de Jesús producen un desarrollo interior en la vida del creyente. Y aunque nosotros no podamos verlo, brota y crece. Otros sí lo ven, así como le sucede a aquella semilla. Entonces, Dios va cambiando nuestra manera de pensar, cambia nuestro sistema de valores, lo que valorábamos antes ya no tiene tanto valor. Dios va haciendo cambios y nos vamos apropiando de esos principios del reino, lo vamos incorporando a nuestras vidas. Y de repente, el que es rencoroso empieza a perdonar con mayor facilidad. O sea, Dios está trabajando ahí. El que es mal hablado, el que dice malas palabras, de repente ahora sus palabras son edificantes y es agradable escucharlo. ¿Qué tal del lujurioso? El que lucha con la lujuria empieza ahora a mirar con respeto, dignidad al sexo opuesto. Entonces Dios va haciéndonos crecer y crecemos por el poder de Dios y los cambios empiezan a ser visibles tarde o temprano. Y una segunda característica del reino en esta parábola es que el crecimiento es gradual. La tierra, versículo 28, la tierra produce las cosechas por sí sola, ¿sí? Pero primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. El Señor Jesús aquí describe un proceso de crecimiento. De la misma manera, en el reino de Dios, Dios no gobierna los corazones de las personas de un día para otro. O sea, es un desarrollo gradual. Dios forma a sus hijos de forma progresiva. Sin embargo, nosotros nos desesperamos a veces. Queremos ver cambios rápidos, porque nos encantan los cambios rápidos. Y yo no estoy hablando aquí de ser pasivos con las cosas que debemos ajustar en nuestras vidas, sino que debemos poner nuestra mirada en aquel que produce los resultados.
aquel que tiene el poder para transformar nuestras vidas y hacernos crecer. Entonces debemos ser conscientes de eso, de que Dios es quien hace crecer, pero el crecimiento es gradual en nuestras vidas. La madurez no aparece de la noche a la mañana. Dios trabaja pacientemente en la vida de sus hijos, produciendo cambios progresivos y constantes. Ahora, el reino de Dios, los principios del reino de Dios, la palabra de Dios debe ser sembrada en nuestros corazones. Eso es nuestra responsabilidad. Como creyentes es nuestra responsabilidad hacer eso. Y estoy aquí hablando a creyentes, pero si hay alguien aquí que no se ha convertido, que no ha venido a Cristo, que no ha confiado en la obra salvadora del Señor Jesús en la cruz, quiero decirte algo. Antes de intentar vivir estos principios, lo que necesitas es a Jesús sembrado en tu corazón, porque puedes apreciar las enseñanzas de Jesús. Las personas en el tiempo de su ministerio escuchaban las palabras de Jesús, sus enseñanzas, y decían, wow, son muy chéveres. Puedes admirar los valores del reino, puedes ver que la persona de aquí es generosa y dices, wow, qué bien es ser generoso. O puedes incluso intentar vivirlos, puedes intentar incorporar a tu vida principios del reino. Pero escucha, una cosa es seguir los principios del reino y otra es muy diferente, muy distinta, es que tengas al Rey viviendo en tu corazón y eso sí lo cambia todo. Hay una gran diferencia entre seguir valores del reino que tener al Rey viviendo en tu corazón, en tener a Jesús en tu vida. Ahora, una tercera característica de esta parábola. En el versículo 29 puedo ver que el reino crece para cumplir un propósito y crece con seguridad. Ningún agricultor siembra sin esperar una cosecha. El pastor Mendieta, que se dedica a la agricultura, pues tiene conocimiento sobre eso, sabe que si él siembra, espera una cosecha. Sin embargo, el agricultor no sabe cómo ocurre el crecimiento, pero sí sabe que un día va a llegar, va a recibir el fruto de lo que ha cosechado. Bueno, así también sucede en el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón dispuesto, tarde o temprano da fruto. Dios no abandona su obra a la mitad, Él continúa trabajando hasta completar aquello que empezó. El apóstol Pablo, más adelante, varias décadas, tenía esta idea, tenía esta convicción en su vida. Él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Y es que en la vida cristiana va a haber lucha, va a haber temporadas de estancamiento, no vamos a ver crecimiento, pero si el Señor Jesús mora en ti, vive en ti, tienes una relación íntima con Él, sus principios viven en tu cabeza y los aplicas, estarás creciendo, aunque no lo veas. Dios está obrando y puedes impactar con lo que tienes positivamente a las personas. Por eso el Señor Jesús habla de esta cosecha con total seguridad. Crece, brota, crece, madura. Es un proceso seguro. Nada lo detiene cuando hemos caído en las manos de Dios. Y hago un paréntesis aquí, cuando fueron dichos estas parábolas, el reino de Dios, lo que anunciaba Jesús no era muy aceptado por las personas. En cuanto a crecimiento se veía lento. Habían muy pocas personas recibían el mensaje. Por otra parte, los discípulos, los que le seguían,
no tenían un compromiso ni una lealtad radical. Pero más adelante esto cambia. En cuanto a tamaño, el reino de Dios, todos estos principios incorporados en la vida de las personas no eran una gran mayoría. O sea, era una pequeña comunidad de personas que habían creído en el mensaje de Jesús. Pero llega Pentecostés y si usted lee Hechos, se va a dar cuenta que 3.000 personas se convierten. Entonces piense, 3.000 personas convertidas, 3.000 personas transformadas. El mensaje estaba teniendo un impacto significativo, desproporcionado. En ese sentido, las palabras de Jesús se cumplen. Lo que dijo se cumple. Y ese mensaje avanza hasta el Imperio Romano, luego cruza continentes, cruza siglos. Y ahora ha llegado aquí a Puerto Viejo para transformar nuestras vidas. Nosotros estamos recibiendo, somos parte de esa cosecha. El reino va a seguir creciendo, seguirá impactando y transformando vidas, pero esto no queda aquí. El Señor Jesús dio otros detalles del reino, que son descritos en la siguiente parábola. Entonces, ya terminamos la primera parábola, vamos a la segunda, versículo 30. El Señor Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Versículo 31. Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas. ¿Han visto de qué tamaño es una semilla de mostaza? ¿Alguien por aquí? ¿Sí? ¿Usted? Okay. Yo traje una imagen, Sofía. ¿Puedes compartir? Sí. Bueno, esa es así es el tamaño de una semilla de mostaza. Súper chiquita, muy chiquita. Dice el texto que es la más pequeña de todas las semillas, de las semillas que se plantaban en Israel, porque hay semillas más pequeñas. Si usted busca en Google va a encontrar que hay semillas más pequeñas, pero estas semillas eran muy conocidas y eran las más sembradas en Israel. Y son utilizadas por el Señor como un recurso didáctico para enseñarnos algo. Entonces, ahora, dice que esta semilla, así de chiquita, se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes, y también he traído una imagen de un árbol de mostaza. ¿Sí lo ven? O sea, algo tan chiquito, o sea, se convierte en algo tan grande. Es impresionante lo que Dios hace. Y la idea aquí, hermanos, es que con la parábola de la semilla de mostaza, que así de chiquita como lo es, la palabra de Dios, los principios del reino, incorporados en nuestras vidas, sembrados en nuestras mentes, tienen el potencial extraordinario de hacer grandes cosas. En otras palabras, tienen el potencial para crecer de forma abundante en nuestras vidas y causar así un impacto significativo en otros. Tanto que bendice y alcanza a otras personas. La parábola dice que cuando el árbol crece, y crece en gran manera, los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Esto representa que otros reciben ayuda, reciben refugio, son beneficiados sobre el crecimiento que Dios produce en la vida de alguien. Ahora pensemos en alguien que le cuesta ser generoso y luego aprende este principio de que en el reino de Dios es mejor dar que recibir. Y aunque simplemente es un aprendizaje en un inicio, luego lo incorpora a su vida y Dios comienza a hacer que haga actos sencillos de generosidad, que puede ser dar un recurso o dar de su tiempo, etc. Pero después, con el tiempo, Dios hace crecer ese principio en la vida de la persona y ya no es simplemente un acto,
que hace la persona, sino que es algo que lo caracteriza. Y Hechos, bueno, aquí tengo un ejemplo, Hechos 2, 44 al 45, nos da ahí una pruebita. Dice que todos los que habían creído, aquí ya se habían convertido muchas más personas, todos los que habían creído en el Señor Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es generosidad a lo grande, o sea, generosidad ahí en mayúscula. Dios produjo en ellos mucha generosidad, tanto que daban a otros, vendían lo que tenían y daban a otros. Y con esto no estoy intentando de que usted salga y vea por ahí una propiedad y quiera venderla, sino más bien que tenga en cuenta cómo Dios puede hacer algo tan grande, aun cuando es un principio tan pequeño. Y en ese sentido podemos pensar en otros principios. Por ejemplo, ¿qué hay del perdón? Es difícil perdonar cuando alguien nos hace daño, pero un acto de perdón en muchos casos ha restaurado familias completas y hay testimonios de eso. Entonces, pero luego ese acto de perdón, una familia restaurada, se vuelve un ejemplo para otros, de que hay perdón aun cuando hay faltas. Y mucha gente ha venido a Cristo así, mucha gente, porque ha visto que otros han vivido o han demostrado un principio del reino y luego han sido cautivados por esa forma de vida que ha dado apertura para que los creyentes le presenten al Señor. Esa es una forma de evangelismo muy práctica. Su vida es como una carta abierta al mundo que debe demostrar las características del reino de Dios, de los principios que Dios quiere que vivamos. Y el reino de Dios crece en esta dinámica, hermanos. Empieza en pequeño, siempre en pequeño, ya sea que hablemos de comunidades o de principios en nuestras vidas. Empieza en pequeño, pero tiene el potencial de tener un impacto extraordinario. Al inicio eran 12. Hoy somos millones de personas transformadas por Jesús y eso va a seguir creciendo hasta que Él vuelva. Bueno, y con estas dos parábolas, Marcos muestra que el reino de Dios, esta es la idea, anunciado por el Señor Jesús, tendrá un crecimiento abundante y finalmente cumplirá su propósito. Pero hay más que aprender. Dice Marcos en el versículo 33 que el Señor Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Eso quiere decir que hay muchas más parábolas de las que podemos extraer conocimiento y aplicarlos a nuestras vidas. Entonces, las parábolas están aquí y deberíamos leerlas. Y no solo eso, en el tiempo del Señor Jesús, ellos contaban con esas parábolas. Nosotros contamos con los evangelios, contamos con las cartas, con el libro del Apocalipsis, que es un poquito desafiante interpretarlo, pero la idea es que hay mucho más que aprender, hay mucho más que aplicar y nosotros tenemos una gran ventaja en cuanto a los discípulos de ese entonces. Nosotros tenemos mucha más información. Los discípulos tenían una información muy limitada sobre lo que era el reino de Dios, lo que era la salvación y todo lo que implica. Nosotros tenemos mucho más. Eso significa que debemos y podemos hacer más visibles estas características del reino. Sí se puede. ¿Podemos ser más amorosos? Por supuesto. ¿Más generosos? Más compasivos, más empáticos. Estamos en una sociedad donde a las personas les falta empatía. Podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores hermanos, mejores empleados, mejores jefes. Siempre se puede mejorar. Los principios del reino están ahí. Deberían caracterizarnos en gran manera.
O sea, debería ser una marca visible de los cristianos. Todo esto que he venido diciendo, porque al final del tiempo vamos a tener que rendir cuentas. El Señor Jesús dijo ahí en Lucas 12:48 que a alguien que se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y a nosotros se nos ha confiado mucho más. El pastor Paul hablaba sobre los secretos del reino. Esos secretos para nosotros están más claros en nuestra época, por tanto tenemos una mayor responsabilidad en cuanto a ellos. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos las parábolas de Jesús, hay 66 libros, debemos de leerlos y aplicarlos. Y si no lo entiende, pregunte al pastor, a los maestros, a los líderes o al hermano que tiene un poco más de conocimiento acerca de la Biblia. Pregunte. O si le da ahí un poco de vergüenza, bueno, haga lo que los discípulos hacían. Marcos dice ahí en el versículo 34 que cuando estaba a solas con ellos, Él les explicaba las parábolas. Y esto es una aplicación muy, muy práctica que debemos hacer cada día. O sea, si nosotros no entendemos algo de la Biblia, o si hay una situación en particular que nos está afectando, necesitamos respuestas. Ahí están las personas, los pastores que pueden ayudarnos, pero también podemos en nuestro tiempo de intimidad preguntarle al maestro, a aquel que nos comprende y entiende cada situación. Él siempre da una respuesta, aunque a veces no nos gusta. Entonces, esa es la idea, hermanos. Usted tiene mucho conocimiento, mucha información de Dios para que usted pueda ser mucho más grande espiritualmente. Puede parecerse más a Jesús porque tiene mucho más. Y Dios le va a pedir cuenta de eso. Entonces, para concluir, el reino de Dios puede crecer de forma abundante en su vida. Esto tiene que ser una convicción. Por tanto, cada día siembre los principios, la palabra de Dios. Y no se desanime si al hacer esto su crecimiento espiritual no es visible. Tenga la convicción de que Dios está obrando en usted, aun cuando no pueda verlo. Una aplicación también es que identifique ahí esas áreas en las que no ha sometido la voluntad de Dios a su vida. El gobierno de Dios, el reino de Dios, busca cautivar los corazones de las personas para que lo imiten, para que le sigan. Sea paciente con el proceso de transformación que Dios está realizando en usted y también en los demás. A veces en nosotros somos muy flexibles, pero en el crecimiento de los demás, que esta persona no es un caso, no cambia. Seamos pacientes. Dios en alguna manera está obrando y tal vez nosotros no lo vemos. Y una última aplicación: siembre a Jesús en quienes no se han convertido, para que ellos también experimenten los beneficios de ser transformados como usted lo es. Entonces, hemos recibido mucha transformación, nuestras vidas han cambiado. Hay otros que también necesitan lo mismo. Ahí, con los recursos que tenemos, con lo que sabemos, hablemos de Jesús, sembremos a Jesús en las vidas de las personas. ¿Te parece? Oramos. Padre y Dios, gracias por estas parábolas que nos enseñan, Señor. Nos enseñan mucho acerca de lo que tú quieres a nuestras vidas. Pero también nos anima, Señor, a que el crecimiento espiritual en nosotros es un crecimiento gradual, es un crecimiento progresivo. Que esta mañana salgamos animados con esa convicción de que tal vez no estamos viendo cambios grandes en nuestras vidas, pero que tú, Señor, estás obrando. Y como decía el apóstol Pablo,
acabarás esa obra que comenzaste en nosotros. Bendice a cada hermano que ha venido a este lugar y que pueda más tarde disfrutar con su familia y del partido de Ecuador, que ojalá gane. En el nombre de Jesús. Amén y amén.